Muy bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad que es un gozo, una alegría poder siempre compartir lo que es el tiempo de la palabra. Y bueno, estamos imposibilitados de vernos, pero bueno, utilizando la tecnología, este medio que Dios nos concede, la verdad. Así que bueno, es una linda oportunidad poder saludarle a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Recordemos siempre que no estamos solos, estamos con el Señor siempre y que oramos unos por otros, ¿sí? Nosotros en nuestra casita, Oti familia de su casa, y sin duda que cada uno de ustedes de su casa también, orando unos por otros. Y en este tiempo de cuarentena, este tiempo donde estamos mirando más para adentro, ¿sí? Mirando nuestro corazón y poniéndonos también a cuenta con el Señor y teniendo el devocional de la hora silenciosa constante. En esta oportunidad me gustaría compartirle una porción de la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Haciendo referencia a lo que es la oración, ¿sí? Este medio que cuando siempre estamos en actitudes de preocupación, de turbación, de repente de aflicción y demás, Dios nos da el recurso divino que es la oración, ¿sí? Y en esta oportunidad me gustaría, si me acompañan con la palabra de Dios, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios: estad siempre gozosos, ¿sí? Versículo muy cortito, sencillo, pero con una tremenda profundidad. Estar siempre gozoso no tan solo es estar riendo siempre, ¿sí? A carcajadas, o estar alegre constante. Obvio que va a haber en nuestros días tiempos tal vez de lágrimas, tiempos difíciles, pero nos lleva a poder estar siempre gozoso, a poder descansar en Dios, ¿sí? Si hay algo realmente que Dios dio a su hijo, a sus hijos, es la oración, ¿sí? ¿Cómo yo en este tiempo tal vez de prueba o de repente circunstancias difíciles que estamos viviendo, ¿cómo hago? ¿A quién acudo? Bueno, es una linda oportunidad de poder descansar en Dios. ¿Pero de qué forma? Orando, ¿sí? Por eso dice el versículo 16, está siempre. La palabra está, ¿sí? Es de continuo, ¿sí? Gozoso. Más allá de la situación, más allá de la adversidad, de las pruebas de las situaciones. Estar, ¿qué? Firmes. No tal vez tirados o acostados, sino, ¿no es cierto? Estar firmes, ¿sí? Este versículo y el 17 dice la palabra de Dios: orar sin cesar, ¿sí? La palabra orar, ¿sí? Estamos en modo militar. Es una orden, orar sin cesar, constantemente. Se me viene a la cabeza cuando leía un libro de una mamá, cómo realmente oraba por sus seres queridos y de cómo lo hacía de forma continua, ¿sí? Lo hacía tal vez planchando una prenda de su esposo, ¿sí? Tal vez planchando una prenda de su hijo, de sus hijos que están en el colegio. Es una forma de poder orar sin cesar, ¿sí? Orar de continuo, constante. Y el orar nos lleva no tan solo a descansar en Dios, sino también orar sin cesar nos lleva a depender en Dios. En estos momentos, hágase una pregunta a usted interna y una pregunta a mí mismo me hago, ¿sí? ¿En quién estoy dependiendo? Estoy tal vez dependiendo de una circunstancia, de un dinero, tal vez dependiendo de lo que es un trabajo. Siempre Dios a sus hijos quiere y requiere siempre de todos los días que dependamos de Él. El versículo 18, le comparto ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Otra vez, la palabra da. La palabra dar gracias en todo está diciendo no seamos desagradecidos, sino que al contrario, agradecidos. ¿Cuántas cosas realmente nosotros podemos decir que muchas veces somos como un niño cuando decimos realmente que nos falta algo y lo tenemos todo? Muchas veces siempre vemos cuando nos ofrecen un vaso de agua, tal vez decimos, me diste hasta la mitad, ¿no? Pero siempre debemos agradecer a Dios por lo que tenemos, no por lo que falta, aunque muchas veces nos faltan cosas. Pero hermano, seamos sinceros, ¿sí? Dios nos fue fiel durante toda la semana que pasó. Dios nos fue fiel este día, ¿sí? No hemos disfrutado un rico desayuno, ¿sí? Un rico almuerzo. No hemos estado descansando tal vez en una cama, teniendo frazadas en estos días tal vez fresquitos, ¿verdad? No hemos tenido también una casa, ¿sí? Donde nosotros podemos recostar nuestra cabeza. Dice que el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Y sin embargo, Jesús mismo no se quejó.
Ahora, qué importante es dar gracias a Dios en todos. En estos tiempos, sin duda, ¿sí? ¿En qué podemos darle gracias a Dios en el día de hoy? Una salvación tan grande, ¿sí? Tener una familia, tener personas que se preocupan por nosotros, tener la comida, ¿no es cierto? Que hay tanta gente que tal vez si vamos al continente de África que no lo tiene, ¿sí? Pero muchas veces nosotros somos personas que miramos nuestro ombligo siempre. Somos de mirarnos nosotros, pero cuando miramos la necesidad de los demás, ¿sí? Nuestras necesidades son así y las necesidades del mundo son gigantes. Ahora, da gracias a Dios en todo. Y otro también dice, en primer lugar, no descansar en Dios, ¿sí? Más allá de la circunstancia. Depender en Dios, en oración, ¿sí? Es el medio y el recurso divino que Dios nos da, no un día, todos los días. Esa línea que nunca se corta, esa línea que no tengo que pagar un abono constante, esa línea que tiene siempre, ¿sí? Y no tiene interferencia alguna, sino que siempre está en línea nuestro Dios para escucharnos. Y también no ser desagradecido, sino ser ¿qué? Agradecido. En estos tiempos, si hay realmente que nosotros como hijos de Dios debemos ser, es ser agradecido. Y el versículo 19 dice también, la primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Fíjense, si nos ponemos a pensar, esto pareciera una escalera, ¿verdad? Si en primer lugar nosotros no descansamos en Dios, no vamos a depender de Dios. Si no dependemos de Dios, sin duda que no vamos a ser agradecidos a Dios, sino que vamos a entornarnos a ser desagradecidos a Dios. Y en cuarto lugar, ¿sí? Que podemos tomar una decisión, ¿sí? De apagar nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo, tal vez apagado, afligido, ya no leo como antes, ya no oro como antes. ¿Por qué? Porque como anunciábamos al principio, no descanso en Dios, no dependo en Dios, soy un desagradecido y en cuarto lugar, ¿sí? Puedo realmente como dice este versículo, el versículo 19, dice así la palabra, no apaguéis al Espíritu. Es una decisión, hermano. Todos los días tomamos decisiones en nuestra vida y podemos tomar la decisión de apagar al Espíritu, que está en nuestro corazón. Tal vez con Biblias cerradas, ¿sí? Apagando nuestro espíritu, ya no orando, ¿sí? Sino que al contrario nuestro corazón se va entristeciendo, preocupando, turbando y dejando a Dios de lado. Ahora, qué importante ir siempre a Dios. Me encanta porque la palabra de Dios es un ánimo. En estos tiempos, hermanos, te animo y me animo a mí mismo a poder tener contacto con la palabra de Dios a través de la hora silenciosa. Y como compartían varios de ustedes, ¿sí? En el grupo de motivo de oración, podemos orar por la situación en el mundo, ¿sí? El coronavirus sin duda que está haciendo cosas tremendas, pero Dios es más grande que el coronavirus, ¿sí? Qué importante es que en estos momentos nosotros podemos orar por España, ¿sí? Por hermanos que están allá, porque hay hermanos en la fe que están allá, que oran intensamente sin duda, para que merme la mortandad, hermanos de Italia, como compartía Andrea también, ella tiene familiares en España y a su vez también en Ecuador. Oremos también, como compartía Eva, ¿sí? Vamos a orar por lo que es el hermano que compartía, por Roberto, ¿sí? Que tiene síntomas de lo que es el dengue. Y también oremos por nuestros familiares que están, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? Y también oremos unos por otros. Qué lindo poder realmente recibir un mensaje de ustedes. Eso es bárbaro. No tan solo al grupo, sino mándenos, llámenos. Somos personas que también somos necesitadas como ustedes. Y en este tiempo oremos uno por otro. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra y por los pedidos. Dios, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad hermosa que tú nos das de poder llamarte Padre y nosotros ser tus hijos. En esta oportunidad pedimos, Dios, por lo que es la necesidad de mis hermanos que han compartido, Señor, en esta tarde. Señor, por España, Dios, para que realmente esté dando sabiduría, Dios, a cada uno de los doctores, para poder llevar a cabo, Señor, el atender a cada una de las personas. También por Italia, por diferentes partes del mundo, Señor, por todos los continentes, Señor, de este mundo. Sabemos, Dios, que tú estás en el trono y que tienes el control de todo. No dudamos que tú lo vas a hacer, Dios.
por nuestra querida y hermosa República Argentina, para que realmente pueda voltear, Señor, su espalda y mirarte a ti, Dios. También por nuestros familiares, nuestros seres queridos, nosotros, Dios, para que podamos buscarte constantemente, en oración y lectura, Dios, siempre. Pedimos también por Roberto, como compartía Eva, Señor, para que tiene síntomas del dengue, Dios, que tú lo guardes, que tú lo cuides, Dios, que realmente puedas preservar en él, Dios. No le conocemos, no le conozco, Dios, que tú le puedas dar una oportunidad también de escuchar tu palabra en el Evangelio, Dios, por los seres queridos del Señor, de nuestro hermano Andrea Ortega, allí en España, Dios, también en Ecuador, que tú los guardes, que tú los cuides, Dios, que cuida a cada uno de ellos, Padre, sabiendo que son tus hijos, Señor, y también varios de ellos, Señor, orando también por nosotros aquí, por los hermanos de Posada, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos de la congregación. Gracias por sus vidas, gracias por su ejemplo, su ánimo, Señor, que recibimos a diario también, con un mensajito, con un llamado, con un versículo animándonos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias a Dios te damos por todo. Rogamos por nuestros familiares en Buenos Aires, también por los familiares de Sara, Señor, en Canadá. Señor, por cada uno de los hermanos. Gracias porque siempre nos escuchas. Gracias porque tienes un oído atento a nuestras necesidades. Todo esto lo pedimos, Señor, y la gracia te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a tener el tiempo de la palabra con nuestro pastor, Otoniel Guanilo. Que Dios le bendiga. Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría nuevamente poder estar con ustedes a través de este medio. Lamentablemente no nos podemos estar abrazando, saludando con la mano, pero bueno, estamos a través de este medio y estamos conectados y estamos juntos. Y damos gracias a Dios por poder orar también juntos con Javier. Oramos por cada uno de ustedes, por las necesidades, por la protección de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿no? Son tiempos difíciles que nos toca vivir, tiempos de mucha incertidumbre, como lo decía anteriormente en uno de los devocionales, y tiempos donde nos toca estar encerrados en casa, esperando a ver qué va a pasar con todo esto. Pero son tiempos que Dios los aprovecha para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. En la vida nosotros tenemos que caminar a través de diferentes circunstancias difíciles, circunstancias adversas que nos tocan vivir en la vida. Tenemos que caminar y atravesar esas adversidades, y una de esas adversidades en este tiempo es estar bajo la cuarentena por causa del coronavirus, de esta pandemia que en todo el mundo ha causado una crisis sanitaria y una crisis económica. Por lo tanto, cuando pensamos en una adversidad tan grande como esta que afectó a todo el mundo, tenemos que pensar de que Dios ya nos advierte de que vamos a atravesar estas adversidades, estas circunstancias. Y si ustedes tienen su Biblia a mano, quisiera que leamos Juan 16:33. Juan 16:33. El mismo Señor Jesús ya nos advierte de estas cosas. Dice así Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Claramente el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Y vaya que estamos siendo afligidos en este tiempo, ¿no? Pero no nos olvidemos que ya la Biblia nos advierte de que vamos a ser afligidos. Y esta vez nos tocó ser afligidos en diferentes áreas de nuestra vida al mismo tiempo. No solamente nosotros, sino todos en este mundo. Y especialmente aquellos que tienen alguna condición física, que son los más vulnerables, o los abuelos, que son los más vulnerables, a quienes les ha tocado esta crisis muy de cerca. Pero el Señor nos advierte de las aflicciones. Ahora fijémonos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice: Amados,
no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si esto no hubiera de pasar. No nos sorprendamos, dice el Señor, porque esto pasó, pasa y seguirá pasando, pero nosotros tenemos que saber cómo responder a cada una de estas adversidades, porque ya el Señor nos advierte que las vamos a pasar y que las estamos pasando ahora y las estamos pasando de una manera bastante difícil, pero el Señor nos dice, no se sorprendan, al contrario, estén preparados, estén listos, porque a través de esta prueba, a través de esta circunstancia que estamos viviendo, el Señor hará grandes cosas. Y una de las cosas que Dios quiere hacer a través de estos tiempos de nuestra vida es que crezcamos en paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Claramente lo dice Santiago en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Si ustedes tienen su Biblia a mano, vayan también al libro de Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué tremenda palabra del Señor. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y qué difícil es tener paciencia, ¿verdad? No es nada fácil ser una persona paciente, una persona que está tranquila en medio de la adversidad. ¿Y qué es lo que significa paciencia? ¿A qué se refiere Dios cuando dice paciencia? Bueno, la paciencia literalmente significa permanecer debajo de, estar debajo de una circunstancia, debajo de un tiempo de crisis, debajo de una enfermedad, debajo de un problema, permanecer debajo de. Ese es el significado literal y es justamente lo que estamos viviendo. Alguien dijo una definición práctica de la paciencia y es así. Dice que la paciencia es la virtud de perseverar ante las circunstancias adversas. Es la virtud de perseverar ante las circunstancias adversas. Y es exactamente lo que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Por lo tanto, tenemos que crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque una persona paciente es una persona sabia. Una persona paciente es una persona que siempre va a tomar buenas decisiones. Una persona paciente es una persona que siempre tendrá un temperamento para formar relaciones estables. Así que la paciencia es indispensable para nuestra vida y en estos tiempos Dios quiere que nosotros crezcamos en paciencia. Hay una historia en la Biblia que relata exactamente lo que significa ser pacientes en medio de las adversidades. Y esa historia la encontramos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 habla de una historia muy interesante que quizás ya algunos de ustedes la escucharon. Y es la historia de Pablo y Silas, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Esta es una historia que nos va a reflejar exactamente cómo debemos atravesar los tiempos difíciles que nos tocan vivir. El versículo 16 del capítulo 16 de Hechos dice así: Aconteció que mientras íbamos, habla Pablo, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, los amos de la muchacha, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Qué tremenda historia! Porque estos hombres, Pablo y Silas, hacían la voluntad de Dios, hacían lo que Dios estaba haciendo, hacían lo que Dios le había mandado hacer. Pablo había sanado enfermos, había predicado el evangelio, anteriormente había predicado a un grupo de mujeres de donde nace la iglesia de Filipos. Pablo estaba haciendo la obra que Dios le había mandado hacer, estaba haciendo lo que le tocaba hacer, con grandes señales y milagros. Y a veces me pongo a pensar de que nosotros también íbamos en un camino normal de nuestra vida, donde hacíamos lo que teníamos que hacer, como padres, como madres, como abuelos, como hijos, hacíamos exactamente lo que nos tocaba hacer. Pero de pronto viene esta adversidad que hasta parece algo injusto, pero llega la adversidad y nosotros tenemos que empezar a vivir de otra forma totalmente diferente a la que estábamos viviendo. Y eso era exactamente lo que le tocó vivir a Pablo y a Silas. Dice que los pusieron en la cárcel, obviamente muy golpeados, azotados con varas, los pusieron en la cárcel, y los pusieron en la cárcel de más adentro, en la cárcel donde había demasiada suciedad, una cárcel donde no se podían escapar. Era lo peor que tenían en esa cárcel, al fondo, donde muchos de los presos, muchas de las suciedades de los presos los llevaban al fondo, con un olor nauseabundo. Era realmente una aflicción lo que estaban viviendo. Era algo demasiado duro para hombres que estaban haciendo lo justo, pero les tocó vivir una situación diferente. Y saben que ellos estuvieron en cuarentena también, no podían salir a ningún lado, quizá de manera injusta, pero estaban allí encerrados. Su vida cambió drásticamente, pero es importante saber cómo ellos respondieron a esta adversidad, porque es así como nosotros también tenemos que responder a la adversidad. Recuerden que tener paciencia es tener la capacidad de perseverar ante las circunstancias difíciles. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué hermoso milagro que el Señor hizo en ese momento! Pero nos quedamos con el versículo 25, que dice que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor. Estos hombres que estaban en cuarentena, que estaban presos, que no podían salir, que estaban allí injustamente, no estaban renegando, no estaban diciendo ¿cuándo se termina esto? Y Dios, ¿cuándo nos vas a sacar de acá? Estuvimos haciendo tu voluntad, ¿por qué no nos sacas? ¿A qué hora salimos?
No, ellos no estuvieron preguntándose eso, ellos no estuvieron preguntándose por qué estamos atravesando esto, es injusto, estábamos haciendo la voluntad de Dios. No, ellos estaban cantando alabanzas al Señor, ellos estaban orando. Y saben que una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo para crecer en paciencia es orar y alabar al Señor. Orar al Señor, orar unos por otros, orar por las necesidades. Y justamente lo que hacíamos ahora, lo hacemos durante la semana. Y quisiera que todos nosotros podamos tener ese hábito de siempre orar por un hermano, por un familiar. No solo por los nuestros, por nuestra familia, sino también por algo más. Cada día o cada semana sumar una familia de la iglesia o un vecino y sumarlo a nuestras oraciones para que nuestro enfoque cambie y ya no sea más lo que nosotros vemos alrededor nuestro, lo que vemos en la noticia, sino que podamos ser de bendición para aquella familia, para aquel familiar que necesita de nuestras oraciones. Así que en lugar de quejarnos, en lugar de hacer cosas por ahí como cosas que no benefician a nuestra vida espiritual, tomemos tiempo para orar, hagamos una lista, pongamos los nombres y oremos por esas personas. Otra de las cosas que podemos hacer en este tiempo es cantar al Señor, alabar al Señor, ya sea a través de cánticos o de cualquier otra forma, pero que seamos de bendición a través de la alabanza al Señor, a través de glorificar a Dios, porque allí es donde va a cambiar nuestro enfoque en este tiempo que nos toca vivir. La paciencia no es que yo la tengo de la noche a la mañana. La paciencia yo no la puedo producir inmediatamente en mi vida. Pero el Señor me dice que es necesaria. Por lo tanto, lo tengo que trabajar, lo tengo que desarrollar en mi vida. Y saben que no dice cuánto tiempo pasó, pero ellos estaban cantando alabanzas al Señor, estaban orando. Por lo tanto, ellos no perdieron el tiempo en esa cuarentena que les tocó vivir, sino que cantaban y oraban al Señor. Les animo grandemente a tomar este tiempo para crecer en paciencia. Esta situación, como les decía el otro día, va a pasar. Pero lo más importante es cómo terminamos después que pasa este tiempo. Esperemos que terminemos este tiempo más fortalecidos, con más paciencia, como personas pacientes, como personas que alaban al Señor, que glorifican a Dios aún en medio de las dificultades. Fíjense lo que sigue después en esta historia, que es tremendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué hermosa palabra del Señor, que después que ellos se armaron de paciencia, se pusieron en las manos del Señor y dijeron, Dios está en control. Ellos vieron un milagro único que ninguno otro lo pudo ver. Y es que un carcelero, un hombre romano tan duro de corazón, tan duro en su forma de tratar, una persona que era imposible que escuche la palabra del Señor por la forma como se criaban ellos, por la forma como ellos trataban a la gente y cómo los trataban los cristianos también.
Era una locura escuchar a un cristiano, pero a través de la conducta y el milagro que Dios hizo por la paciencia de Pablo y Silas, este hombre, el carcelero, llegó a conocer a Cristo, fue salvo, él y también toda su casa. Qué tremendo milagro que el Señor hizo. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que nos toca vivir encerrados? Es que también Él pueda manifestarse con esos tipos de milagros, donde la gente sea transformada por el poder del Evangelio y va a empezar a través de ver nuestra conducta, a través de ver nuestro comportamiento en medio de este tiempo difícil que nos toca vivir. Así que Pablo y Silas fueron los instrumentos para que en medio de una situación difícil como la cuarentena, personas lleguen a conocer a Cristo. Y también quisiera que esa sea nuestra experiencia, tu experiencia, mi experiencia, que a través de nuestra paciencia y comportamiento en este tiempo, como hijos de Dios, otras personas puedan llegar a conocer a Cristo. Y saben que todo este tema de la pandemia, de las cuarentenas que están casi en todo el mundo, muchas personas empezaron a mirar a Dios. Muchas personas empezaron a abrir su corazón a Dios. Y ahí es donde muchos cristianos ya empezaron a compartir la palabra del Señor. Y saben que ya hay muchas personas que se están convirtiendo al Señor, que están volviendo a los caminos del Señor, porque esto es lo que Dios quiere a través de esta pandemia. No que nosotros estemos preocupados y viendo cuándo termina, sino que estemos llenándonos de paciencia, creciendo en paciencia, porque la paciencia será algo tan grande para mi vida, para nuestra familia y también para los que nos ven. Así que yo les animo grandemente a crecer en paciencia en este tiempo. No es fácil, sin duda. Las filas en los supermercados, en la farmacia, en todo lado hay fila y hay que esperar. Y eso suma a la impaciencia que ya tenemos. Pero déjeme decirle una cosa, la paciencia siempre será de bendición para usted. Y cuando tenemos paciencia, tomaremos decisiones sabias. En la impaciencia cometemos siempre errores en nuestra vida y que muchos de esos errores terminan afectando a toda nuestra familia. Por lo tanto, ánimo iglesia, firme de adelante, creciendo en paciencia en este tiempo. Dediquemos este tiempo para estar pensando en el Señor, orando los unos por los otros, orando por nuestra familia, por necesidades que quizás nunca habíamos orado antes, cantando al Señor, meditando en su palabra. Eso es lo que nos toca hacer. Ser personas pacientes, que cuando termine este tiempo, nosotros terminemos siendo personas fortalecidas en el Señor. ¿Y saben qué? Y si hay alguno que nos escucha y que todavía no tiene a Cristo en su corazón, quizás logrará estar tranquilo, pero nunca logrará tener paz en medio de esta prueba, tener gozo en medio de esta tribulación que nos toca vivir. Por lo tanto, yo te animo, allí donde estás, que puedas mirar a Cristo, mirar a aquel que te puede dar esa paz, ese gozo en medio de esta tribulación, y aquel que puede salvar tu vida como la hizo con el carcelero. ¿Saben qué? En este tiempo donde el virus no respeta clase social, no respeta color, no respeta ninguna posición humana, va y ataca a cualquier persona. Nadie está exento de poder ser contagiado. Nadie está exento de poder caer preso de este virus. Por lo tanto, es tiempo de estar a cuentas con Dios. Y lo mejor que te puede pasar es tener a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pedirle perdón por tus pecados. Decirle, yo creo en ti, que tú moriste en la cruz para pagar todo lo que yo no podía pagar. Te invito a venir a vivir a mi corazón y te pido que seas mi Señor y Salvador. Y después
de hacer esta oración de todo corazón, te aseguro que tu vida cambiará para siempre. Esa paz y ese gozo que no puedes experimentar en estos tiempos, lo empezarás a experimentar. Que el Señor te bendiga mucho, iglesia, que el Señor lo bendiga. Un tiempo para crecer en paciencia. No es fácil, sin duda, pero se puede. Y así como Pablo y Silas en su cuarentena lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Y al final habremos sido instrumentos para que grandes milagros el Señor haga en medio nuestro y en todo el mundo. Muchas bendiciones, firme de adelante.